Buenos días a todos. Todavía están ahí, tenemos unos minutitos de día. Entonces, bienvenidos a Río de Agua Viva, todas las personas que nos están viendo, que nos están acompañando en este momento en vivo aquí. Y como se pueden dar cuenta, pues estamos en otra locación. Muy bien, pues vamos a ir directamente a nuestro tema en esta mañana. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de la apostasía? Porque necesitamos entender a buena profundidad qué es y qué hace la apostasía. Ya hubo una primera parte, vamos a ampliar este conocimiento, porque dice Jesucristo en Mateo 24 que vendrá la apostasía y después vendrá el hijo de perdición. También lo dice Pablo, como ahorita lo vamos a leer ahí, y vamos a empezar directamente en la segunda carta a los tesalonicenses. Como ustedes se pueden dar cuenta, los tesalonicenses estaban muy interesados en los últimos tiempos, y ahí fue donde Pablo explicó mucho de lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Así que agárrense fuerte, porque va a ser, creo, corto pero sustancioso y directo a nuestro espíritu y a nuestro corazón y a la yugular del anticristo, porque nosotros vamos a estar apercibidos y entendidos de todo lo que está sucediendo. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice: de ninguna manera se dejen engañar. Como no debemos dejarnos engañar, por eso estamos aquí. Por eso queremos aprender. Si tú estás por primera vez aquí en Río de Agua Viva, yo te invito a que veas nuestro canal de Facebook, nuestro canal de YouTube, porque ahí está una cantidad enorme de mensajes que todos tienen ahí su lugar, y se van conectando cada uno de ellos. Puedes revisar los anteriores para que te puedas ubicar muy bien en esto que estamos hablando, pero yo sé que aún si no los has visto, vas a tener alimento el día de hoy y enseñanza sana. Entonces estamos acá para no dejarnos engañar, porque Jesucristo lo dijo: lo más importante es que nadie nos engañe, nadie, aún las personas que parecen buenas, menos ellas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Dice: porque ese día, el día final, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y yo les decía la semana pasada, con bastante seguridad podemos decir que ya estamos viviendo la apostasía. Dice: sin que antes venga la apostasía y luego venga, dice, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Ya hay todo un mensaje al respecto. Ahora lo vamos a conectar con el del siguiente domingo, primero Dios, para que entendamos que el hombre del pecado es el anticristo y sepamos quién es el anticristo de manera correcta. ¿Quién es ese hombre de pecado? El hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto para Dios. Llega al grado, dice acá, de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar. Tú no sabes lo que eso significa, va a estar impresionante. Así que, y tiene que ver con esto de no dejarnos engañar. Dice: sentarse en el templo de Dios, ocupar el lugar de Dios y hacerse pasar por Dios. Ok. Dice: primero vendrá la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La palabra que se utiliza en el griego es la misma que en español, es igualita. Y quiere decir literalmente deserción del camino, desertar del camino. Quiere decir ir derechito y desviarte, ya sea a la derecha o a la izquierda. Es decir, recto y apartarse del camino. Eso quiere decir apostasía. Es muy importante que recordemos que la apostasía nace dentro de la iglesia, no nace allá afuera en el mundo, no es algo de los malos, de los malísimos, no, surge dentro de las filas de la iglesia, dentro de los grupos cristianos, nace de la cizaña, que parece trigo, de los lobos vestidos de oveja, de la simiente de la serpiente que se dice simiente de Cristo. ¿Ok? Están ahí metidos. De ahí surge la apostasía. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo surge en la iglesia cristiana.
No vamos a hablar hoy de que mira, que el tal sistema, de que tal persona, de que tal personaje. No, vamos a ir a la Biblia para que tengamos un sustento muy amplio de qué es, cómo funciona, y eso nos va a ayudar a entender la apostasía del mundo actual. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado del Concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio, una reunión de los grandes de la fe. Bueno, ese primer concilio se llevó a cabo. Hoy hay congresos, ¿no? Y el poder de la fe, y somos vencedores, y todos somos campeones. No, allá el congreso la convención fue de los apóstoles para dar una respuesta a la apostasía que estaba ya presente desde el mismísimo inicio de la iglesia. Y el libro de los Hechos narra precisamente el primer caso de apostasía. ¿En qué consistía esta apostasía? Básicamente consistía en querer integrar el judaísmo en la fe cristiana. Concretamente lo que tenía que ver con la ley ceremonial, más concretamente con circuncisión o con sacrificio de corderos, a pesar del sacrificio ya de Jesús. Entonces, y algunas otras, querían implantar la ley ceremonial a los recién convertidos a Cristo. Entonces, por supuesto, lo que esto buscaba era atacar la doctrina fundamental de la salvación, que es por fe y no por obras. Entonces ellos decían, sí, es la salvación por fe, pero no vaya a ser, mejor circuncídate, ¿sí? O no vaya a ser, mejor vamos a seguir sacrificando animalitos. Sí creemos en Cristo, pero mira, mejor esto. Y entonces atacaban la doctrina fundamento de la fe cristiana, que es la salvación por fe. Y hacían una mezcla. Reconocemos la salvación, sí, el sacrificio de Jesucristo, sí, pero sigamos cumpliendo la ley para obtener la salvación o para asegurar la salvación. Eso, mis queridos amigos, es uno de los venenos más poderosos y más destructores que ha habido, como lo estás viendo, desde el inicio de la iglesia cristiana. Por lo mismo fue que se requirió que los grandes de la fe, los apóstoles, los mismísimos apóstoles, fueran a tratar este tema a Jerusalén para conservar, para guardar, para proteger la sana doctrina. Algo que la iglesia verdadera de Cristo tiene que hacer siempre. A esa reunión se le llamó Concilio de Jerusalén, y lo puedes encontrar en Hechos capítulo 15, desde el versículo 1. Todo el capítulo 15, solamente te voy a leer algunos versículos. Dice: entonces algunos que vinieron de Judea, ojo, enseñaban a los hermanos. ¿Qué les enseñaban? Si no se circuncidan de acuerdo al rito de Moisés, a la ley ceremonial, no pueden ser salvos. ¿Lo ves? Directo. Versículo 2. Puesto que surgió una contienda y discusión, no pequeña, o sea, es una forma de decir que se agarraron, diríamos los mexicanos, del chongo, una discusión no pequeña por parte, fíjate, de Pablo y Bernabé contra estos supuestos hermanos que venían enseñando esto. Los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. De inmediato, ¿ven? Lo más importante es la doctrina, que se mantenga la pureza de la doctrina. Entonces, hubo una gran discusión, terrible. Entonces, vean por favor lo que hace la apostasía. Lo que hace la apostasía es divide. ¿Sí? Mete ideas en el corazón de las personas y se divide lo que estaba unido. Por eso mismo es que hay que atenderlo de inmediato y con toda firmeza. Esta situación de esos hermanos de Judea tuvo un efecto terrible, porque tal idea llegó a Jerusalén y atacó la fe de las personas que ya habían creído en Cristo. ¿Qué personas habían creído en Cristo? Míralo con tus propios ojos. Versículo 5 del libro del capítulo 15 de Hechos. Dice:
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, caramba, los más rudos. Miren, hay gente que luego le digo, oye, ¿por qué no le compartes de Jesucristo a fulano y tal? No, es que es hipercatólico. Pues por eso a esos son los que les tenemos que predicar. Aquí tienes una palabra de esperanza. A los fariseos. Y ni siquiera les predicó Jesús. Jesús les predicó y lo mataron. Ahora a esos fariseos les habían ido a predicar otros. Y esos fariseos habían creído en Cristo. Pero ahora se levantaban diciendo, ve lo que provoca la apostasía. Es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, mira, a estos fariseos les llegaron a predicar el evangelio de salvación por fe. Y ellos dijeron, amén, lo recibo, creo en Cristo Jesús y no por las obras. Vienen estos supuestos hermanos de Judea, dicen, oigan, ok, crean en Cristo, pero también hay que seguir guardando la ley. ¡Pum! ¡Pum! Les envenenó la mente, los trastornó y de pronto volvieron a aceptar o volvieron a retomar lo que antes creían y que ya habían dejado. Tremendo que hayan sido fariseos, porque fueron los que mataron a Jesucristo, pero ahora habían recibido el evangelio, lo escucharon, lo habían creído en él y luego lo mezclaron. Ante esto, Pablo y Bernabé y Pedro, fíjate nada la planilla que teníamos allá, atendiendo este asunto. Y Pedro se vieron en la necesidad de defender, de ir, de hacer el gasto, el viaje. Vámonos. ¿Sí? No hay nada más importante que defender la sana doctrina, la verdad del evangelio. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Como se produjo, ve cómo esto es rudo, Como se produjo una gran contienda, se levantó Pedro. ¡Oh! ¿Cómo quisiéramos tener a Pedro, verdad? Aquí entre nosotros. Oye, ¿es Pedro? ¿O era Pedro? Y les dijo, hermanos, ¿se imaginan a ese impulsivo ahora ya transformado? Ahora, digo, en otras épocas hubiera sacado un machete, ¿se acuerdan? Pero ahora les decía, hermanos, ¿no? Es como si antes lanzara chiflidos al que se te atraviesa en el coche, en la avenida, y ahora le dices, hermano, ¿no? Que Dios te bendiga. Entonces, ahora estaba Pedro acá. Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios escogió de entre ustedes a los gentiles. Sí, que los gentiles oyeran por mi boca, ojo con esto, la palabra del evangelio y creyeran. O sea, Pedro está diciendo, mira, ustedes saben que Dios me puso a predicarles a los que no eran judíos. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos. O sea, dijo, a esos son a los que les tienes que predicar, Pedro, a ellos. Capítulo 10, ponte a leer capítulo 10 y verás que ahí está. Dice, y Dios que conoce los corazones dio testimonio a favor de ellos y al darles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Para Dios no hay acepción de personas, no hay judío ni griego, no hay judío o gentil. El Espíritu de Dios es para todos y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios? Dice Pedro, colocando sobre ellos, sobre el cuello de ellos, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar. ¿Cuál yugo? El de la ley. Cumplir toda la ley, nadie pudo. O sea, Pedro está diciendo, miren, la verdad es que cuando yo era judío ni siquiera podía cumplir la ley yo. ¿Sí? 11. Más bien, nosotros creemos que somos salvos. Mira, Pedro, qué claridad, El ex judío, ahora bien cristiano, dice, nosotros creemos que somos salvos por la gracia de Jesús del mismo modo que ellos. ¿Qué extraordinario debió de haber sido tener a Pablo, a Pedro y a Bernabé ahí enfrente viendo defender la sana doctrina, ¿no crees? ¿No te hubiera gustado estarlos viendo ahí? Bueno, pero esto no se detuvo ahí. La apostasía siguió avanzando como parte, ojo, como parte del misterio de la iniquidad. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan del misterio de la iniquidad? ¿Ya se cansaron?
Respóndanme con su boca. Martiux, ¿cómo que no te acuerdas? Si lo acabamos, ¿sí se acuerdan ustedes? Cuando hablamos del hombre de pecado, ahí lo dicen Tesalonicenses. ¿Ustedes sí se acuerdan en casa? Por favor, díganme que sí, se los ruego, porque acá me están deprimiendo. Se los acabamos de enseñar hace unas semanas, que Pablo dice en Tesalonicenses, el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Cómo? Así, con la apostasía. Esa es una de las formas en las que está ya activo. Pablo decía, ya está activo el misterio de la iniquidad. Muy bien, entonces, como esto continuó, como la apostasía continuó, o sea, no se detuvo con que Pedro, Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén, hicieran ese concilio. Ahora tuvieron que ser mucho más rudos. ¿Sí? Y aquí tienes a Pablo en Gálatas capítulo 1. Pon atención en esto, Mira, Pablo dice, estoy asombrado de que tan pronto se estén. ¿Qué es la apostasía? ¿Ya vieron lo que dice ahí? Gálatas 1:6. Dice, estoy asombrado, a ver, allá en casa ayúdenme, de que tan pronto se estén, ¿qué? Apartando. ¿Qué es la apostasía? Apartarse. Y Pablo les escribía a los cristianos en Gálatas, así como Pedro, Bernabé y Pablo le fueron a decir a los fariseos que habían creído, ahora les estaban diciendo a los Gálatas, que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, ojo, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir, palabra dura, el evangelio de Cristo. O sea, hay personas que hacen esto, que pervierten el evangelio de Cristo, pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Saben qué quiere decir anatema? ¡Maldito! Pablo no anduvo con miramientos en el tema de la sana doctrina. A ver, por favor, todos digan maldito. Ahora digan como, porque lo dijeron muy bonito, digan maldito. Eso, maldito. Maldito no se puede decir de una forma bonita, ¿no? Ay, mira ese maldito, ¿no? Tan bonito. No se puede decir así, es maldito. Y lo repite, versículo 9, como ya lo hemos dicho, ahora mismo lo vuelvo a decir. Si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito. Ay, pastor, ¿por qué dice usted eso de la gente? Yo no lo digo. Yo cometería un error si yo quiero ser más bueno que Dios y veo a alguien o escucho a alguien tratando de meter un evangelio diferente. Yo cometería un error si le digo algo menos que maldito. Porque yo estoy aquí para decir lo que Dios dice. Nos asusta. No nos cuadra. Pero díganme ustedes, respóndanme ustedes con su voz. ¿Es la palabra o no es la palabra? Sí. ¿Es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Sí. Ahora, yo quiero transmitirles por qué es así de fuerte esa situación. Quiero que veas el poder que entiendas el poder de la apostasía. El poder de la apostasía hace que la gente se aparte, no de un grupo, de Cristo y de su vida eterna, de la posibilidad de la vida eterna. ¿Cómo? Dejando entrar una idea. Ve nada más, una idea. Empiezan a pensar diferente. ¿De quién? ¿Del pastor? No, de la palabra de Dios, de Cristo. Empiezan a pensar diferente a Cristo. Contaminan a otros con esa idea y finalmente se apartan y se llevan a la gente a la que le metieron esa idea. Se apartan, sí, de una iglesia local, pero se apartan de la sana doctrina. Ahora mira, la palabra anatema sí significa maldición, anota ahí por favor, pero también significa expuesto. Anatema,
Cuando dice Pablo, sea anatema, lo que Pablo está diciendo es, si alguien predica un evangelio diferente al que está escrito, sea expuesto como maldito. O sea, no es que por acá hagamos un cuchicheo de, ay, ya te fijaste en fulano, está predicando una cosa ahí, quién sabe qué idea está, ay, sí, anatema. No, es exponerlo como maldito, porque ese es uno de los peores agravios que un hijo, no voy a decir un hijo, que una persona que está dentro de las filas de la iglesia pueda hacer contra la iglesia y contra el Señor Jesucristo. Tenemos una pregunta, con mucho gusto le escucho. ¿Se refiere a maldito sustantivo o maldito maldecido? Voy a decir la pregunta para que se escuche. Asegurar que se escuche. Me dicen, ¿la palabra maldito se refiere a un sustantivo o a un adjetivo calificativo? A ambas cosas. ¿Ok? Es una condición plena de maldición. Y la persona como tal es descrita así, como maldito. ¿Sí? Entonces, queda en una condición de maldición. Y la única forma en que no sería un adjetivo es si ese adjetivo se entendiera como un insulto. Es más bien no es un insulto, es una descripción de la condición y de la persona, del corazón de esa persona, de la condición en la que queda esa persona. Y la palabra anatema también implica esta exposición, sea expuesto en su maldición, sea expuesto como maldito, sea expuesto ante los ojos de todos, si no del mundo, sí de la iglesia, ¿sí? A quien está intentando atacar. Entonces, digo, no es como un insulto porque no es que esté Pablo acá enojado y por eso utiliza palabras duras. No es que tuvo un mal día, no es que se paró el metro, no es que estuvo en largas filas, no es que estuvo soportando el calor en el tráfico, no. No es que esté frustrado, ni que sea explosivo, ni que sea impulsivo, sino que la apostasía y los apóstatas hay que exponerlos tal cual. Porque lo que están buscando es apartar a la gente de la vida eterna. Entonces alguien podría decir, pero pastor, ¿y el amor y la misericordia? Ahorita aguántame porque vamos a ir hacia allá. Por el momento quiero que nos demos cuenta que tal cual lo dice la palabra, así lo estamos aprendiendo. Y no estamos haciendo ni siquiera una interpretación, porque ahí tal cual lo dice la palabra, y así lo vamos a seguir haciendo el día de hoy. Porque esto se pone peor. Ahora, tal vez yo estoy seguro que ahorita tú vas a entender por qué se requiere tanta firmeza y una exposición como maldición de esto. Lo que vemos que empezó en Hechos continuó de forma progresiva. Conforme la iglesia iba avanzando, continuó y sigue presente el día de hoy. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Saltamos del 1 al 2. Mira, por favor, ve lo que dice. Pon atención. Dice, a pesar de los falsos hermanos. Ahí está la cizaña. No la podemos evitar, pero fíjate lo que hicieron. Quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad en Cristo Jesús, a fin, ¿cuál es el propósito de ese espionaje? Reducirnos a esclavitud. Ni por un momento, dice Pablo, cedimos en sumisión a ellos para que la verdad del evangelio permaneciera a favor de ustedes. Tremendo, ¿cierto? La escritura los revela, los expone y dice, en cada iglesia local habrá antes o después, una o varias veces, la posibilidad de que lleguen personas que van a ser falsas, que se van a presentar como hermanos, pero no lo van a hacer, y que se van a infiltrar en tu iglesia local con el propósito de espiar. Eso ya es tremendo. O sea, quiero que me entiendas que esas personas vienen con un propósito.
Ajá. ¿Cuál propósito? Reducirnos, ¿sí? Llevarnos nuevamente a una condición de maldad. Porque ahí dice, el objetivo es claro, reducirnos a esclavitud. Eso busca la apostasía, apartarte para que seas reducido en todos los sentidos. Que se reduzca la verdad en ti, que nada más te quedes con un pedacito de la verdad, que se reduzca tu libertad, para que solamente te quedes con un pedacito de libertad, para que se reduzca el crecimiento de las iglesias, porque se llevan a la gente, reducir. Ahora, aquí la pregunta es cómo se infiltran. Yo lo he visto y te voy a decir las dos formas en las que he visto esta infiltración. Una, yo he visto a personas que se hacen pasar por creyentes, pero que realmente no lo son y realmente tienen el objetivo de ir a ver cómo destruyen a las iglesias. Lo he visto de diferentes formas. Claro, se presentan amorosos, se presentan piadosos, pero al final terminan siendo todo lo contrario. Te voy a decir cuál es la segunda forma que yo he visto, pero tenemos otra pregunta. Concretamente, ¿qué significa que una persona sea maldita? Concretamente, muchísimas cosas, amigos. Me están diciendo, ¿qué implica que una persona sea maldita? Muchísimas cosas. Lo primero es que está en contra de Dios. Es una persona que cuando muera se irá a una eternidad de muerte. Implica que está en contra, como lo leíamos en Tesalonicenses, de todo lo que tiene que ver con Dios, y eso puede y podrá afectar todas las áreas de su vida. Todas las áreas de su vida. No necesariamente de una sola vez, pero sí paulatinamente. De hecho, en un momento más te voy a mostrar lo que dice Hebreos. Que Hebreos nos responde, mi querido amigo y hermano, a cuál es esa condición de maldición. Ahorita seguramente lo vamos a recordar y lo vamos a ampliar. Entonces, ¿cómo se infiltran? Definitivamente yo he visto personas, me ha tocado verlas, cómo llegan y se ve algo en esas personas, se presentan como hermanos bondadosos, piadosos, pero ya al ratito los ves que traen otra agenda, empiezan a hacer preguntas, empiezan así como a indagar, como a querer ver cómo se mueven las cosas, y no es que esté mal preguntar, sino que hay algo, y al final, antes o después terminan mostrándose que llevaban una agenda. Me ha tocado conocer a pastores que cayeron en un adulterio porque se metieron algunas personas, mujeres, o una mujer con la intención directa de ir a hacer caer al pastor, ¿sí? Y se le coqueteaba y le presentaba así toda muy mona, muy mona. En Colombia es muy güerita, no estoy hablando de güerita, estoy hablando así como mona. En México es así como muy coquetona, muy arregladita, ¿verdad? Y esa y varias otras formas. Pero creo que hay una forma más eficaz de infiltración, y esta es una infiltración inconsciente, al menos de inicio. ¿Cómo es esto? Haciendo que uno que se haya acercado a Jesucristo de manera honesta, de todo su corazón, ¿sí? Ya que está dentro, ya que llegó de manera sincera, le meten una idea doctrinal o de lo que sea, ¿sí? Y entonces esa idea falsa o mentirosa hace que esa persona empiece a dividirse en su mente y luego esparcir esa idea engañosa, que podría ser incluso algo que provenga del rencor, y divida finalmente a la iglesia y se lleve a varias personas. ¿Sí me expliqué con esta segunda forma? ¿Quedó claro? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hablando de la verdadera iglesia de Cristo, creo que te estoy hablando a ti, iglesia. Mira, cuando digo esto, yo le hablo a la iglesia de Cristo, pero sé que la cizaña me debe de estar escuchando. Entonces, cuando digo, te estoy hablando a ti, iglesia, es para que tú te afirmes en que eres iglesia, que eres simiente de la mujer, simiente de Cristo y no cizaña. ¿Amén?
Muy bien. Entonces, ¿cuál debe ser la postura de la iglesia de Cristo ante esa gente? Dice Pablo, exponlos en su error, exponlos en su equivocación, en su condición de maldición. Sean expuestos como malditos. Ahora, ya vimos eso, ahora vemos que no hay, dice acá Pablo, dice en el versículo que te leí al fin, el último, 2:5, ni por un momento cedimos en sumisión a ellos para que la verdad del evangelio se mantuviera firme. Entonces, una es exponerlos y la otra es estar firmes sin ceder a ellos. Y esto es de suma importancia por varias razones. Te voy a dar dos. Una, porque esas personas podrían ser personas a las que tú aprecies y ames, que son parte de tu comunidad cristiana. Y que entonces tengas cierta relación con esas personas de amistad, vínculos amorosos, y de pronto un día se les metió esa idea torcida y empiezan a ser apóstatas. Y bajo el nombre o en nombre del amor y de la amistad te empiezan a jalar. La otra, que esto se da mucho en muchas iglesias, es por el medio económico. Hay personas, decía hace rato, hay personas ofrendantes, muchas veces hay ofrendantes de los más fieles, de los que más dan, que de pronto ellos son tocados y entonces quieren manejar al pastor, quieren manejar a los hermanos porque tienen un cierto poder económico. Ajá. Yo he vivido de las dos. Personas que me quieren, personas que quieren que yo predique algo porque son buenos ofrendantes o porque argumentan cierta relación de amistad conmigo. Y hace rato que te hablaba en estos antecedentes, ha habido personas que se han ido de Río de Agua Viva porque no he cedido a esa presión para que yo predique otra cosa, para que yo enseñe algo que no está en la palabra, por emocionalismos, porque ellos creen en eso y se han ido. Y créanme que me han movido el tapete porque digo, Dios mío, pero sí, esa era una buena entrada económica. Y he tenido que morderme la ropa y decir, Señor, yo dependo de ti, no de ellos. Y Dios ha sido bueno y nos ha permitido ir hacia adelante. Entonces, te estás dando cuenta por qué tiene que ser con tanta firmeza. Pero te voy a dar una que yo creo que va a ser el as que te va la palabra de Dios te va a convencer y va a quitar todo de tu corazón de saber por qué ahí, con esas personas, tiene que ser tan claro y tan contundente y tan público. Te mencionaba cómo en Hechos vimos al principio a tres grandes, un trío tremendo, ¿verdad? Pablo, Bernabé y Pedro. Ajá. Se levantaron a defender la sana doctrina, fueron a Jerusalén y allá en Jerusalén Pedro se levantó y les decía, hermanos, o sea, Dios me enseñó que a los gentiles también, que el Espíritu Santo les es dado a ellos. Pues, ¿qué creen, mis queridos amigos y hermanos? ¿Qué creen? Que la apostasía fue y es tan fuerte que se estaba llevando al mismísimo Pedro entre las piernas en su corriente de muerte. ¿Se imaginan perder a Pedro? Y de verdad sucedió. Míralo conmigo. Ahí en el mismo carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Fíjate, dice Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, era Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? En el mismo equipo. Y ahora estaban en contra. Pablo resistiendo al mismísimo apóstol San Pedro, el de las llaves, que obviamente nunca tuvo llaves, ¿verdad? Bueno, sí les dice Jesucristo, pero no como nos los imaginamos en la imaginaria popular. Dice, porque era de condenar. ¡Wow! ¿Pedro condenado? Sí, era de condenar, dice Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Él se iba, le decían los gentiles, Pedro, te invitamos unos taquitos de tripa. Y Pedro iba contento a echarse sus taquitos de tripa. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba.
Ay, sí, no, yo no como taquitos de tripa. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. De esos que habían venido, que estaban tratando de mezclar el cristianismo con el judaísmo. Y que estaban proclamando que había que circuncidarse. Y en su ¿simulación de quién? De Pedro. Fíjate nada más a Pedro ahí haciéndose el muy acá. Participaban también los otros judíos. ¿Ves lo que te digo? Arrastra. Oye, si ves a Pedro, que de pronto dice, no, la salvación por fe, y de pronto dice, no, si hay que circuncidarnos, pues es don Pedro. Tienes que decir, no, sí, también hay que circuncidarnos. De tal manera, fíjate, a Bernabé, al que también había defendido el trío galáctico, pero ahora también ya se lo estaba llevando. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. No, se están usando el palillo con el que se están sacando el taquito de tripa, pero ahora sí muy puros. No, nosotros no comemos grosuras. Ajá. Pero cuando vi que no andaban rectamente, mira, Pablo diciendo de Pedro, no andaba rectamente, ni tampoco Bernabé, no andaban conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro en secreto. ¿Ya viste? Le dije a Pedro en secreto, ¿sí o no? No están leyendo. ¿Qué están viendo ahí en el celular? Que no están leyendo la palabra. Le dije a Pedro, ¿no le están viendo? Le dije a Pedro, delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, si tú ya entendiste que esto es por fe, ¿por qué obligas a otros? ¿Por qué les pones cargas a otros que tú mismo ya no quieres llevar? Ahí, ¿qué es esto? El poder de la apostasía, amigos. El superapóstol Pedro, el mismo que defendía en Jerusalén la salvación por fe en Hechos 15, ahora estaba siendo arrastrado por los judaizantes. Por miedo. Ahí tienes otra razón. Puede ser amistad, puede ser un tema económico, puede ser miedo. No, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir los judíos? Y por quedar bien con ellos, se apartaba de los gentiles y estuvo a punto estuvo de ceder ante la presión de los que promulgaban la circuncisión, diciendo y predicando y enseñando. Sí. Jesucristo nos salvó, pero circuncídate. Yo no sé si están entendiendo la gravedad de esto. ¿Lo están haciendo o no? ¿Qué hizo Pablo? Le resistió cara a cara, públicamente. Y si el mismo Pedro se le tuvo que confrontar duramente y públicamente, de ahí para abajo, mi hermano, cualquiera, el que sea. Yo no sé cuántos de ustedes hayan conocido a Max Lucado, sé que algunos sí. Un pastor muy famoso de Estados Unidos, autor de muchísimos libros. Hace unos días acaba de pedir perdón por un mensaje que predicó en el 2004 donde hablaba en contra del homosexualismo. En el 2004. ¿Saben por qué pidió perdón ahora en el 2021? Porque lo iban a invitar a la iglesia donde predicó ese mensaje en el 2004. Y alguien se acordó. Alguien de la iglesia se acordó. Y dijo, no lo podemos invitar a Max Lucado porque hoy hay tolerancia a todas las preferencias sexuales. Porque hoy no podemos decir que el homosexualismo es pecado. Y Max Lucado dijo en el 2004 que es pecado. Y ese supuesto hermanito de esa iglesia, o varios, supuestos, cizaña, por miedo a la presión mundial, dijo no lo podemos invitar a Max Lucado. Pero Max Lucado se enteró porque la invitación que le habían extendido, ahora se la estaban rechazando. ¿Saben qué hizo? Escribió una carta retractándose de lo que predicó en el 2004, pidiéndole perdón a la comunidad LGBT
y rayando en el hecho de decir que el homosexualismo es correcto ante los ojos de Dios, por la presión mundial. Yo me voy a tener que enfrentar a esa presión y tú también. Porque la apostasía está más presente que nunca. A ver, va a llegar, y a ver, ahí se va a ver quién es quién. Gálatas capítulo 2, versículo 18. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Ves la dureza de las palabras? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo por mí. 21. No desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Y esto que está aquí, mis queridos hermanos, hace rato que ante la pregunta condición de maldición, ¿a qué se refiere? Aquí nos empieza a dar esa respuesta que ahorita vamos a ver en Hebreos. Porque lo que hace el apóstata es desconocer, es pisotear, es dejar a un lado el sacrificio de Cristo. Miren, a ver, en casa, por favor, aquí, todos háganle, pongan su mano acá, aquí en la frente, ahora hagan así. Gracias a Dios Pablo pudo rescatar a Pedro. Imagínate haber perdido a Pedro en las garras de la apostasía. Ahora, no perdimos a Pedro, gloria a Dios, pero ¿a cuántos no hemos perdido? Mira Gálatas 3:1, y ahora ve cómo les habla directito en su cara a los Gálatas. Ya dijo, yo resistí cara a cara a Pedro, pero les dice Gálatas insensatos, bonita palabra para cubrir, para no decir que les dijo idiotas. Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién los hechizó? ¿Te acuerdas de ese mensaje? ¿Te acuerdas de cuando hablamos de la apostasía? ¿No se acuerdan? Que la apostasía hechiza. Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos son, ya sabes qué significa la palabra, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán por la carne. Ya les pregunté, hechizar, fascinar. Ahí tienes más del poder de la apostasía. Escríbelo, amigo, escríbelo. Hay un poder espiritual maligno detrás de la apostasía. Puede parecer sencillo, alguien puede decir, ay, pero ¿qué, hombre? Son palabras. No son palabras. Hay un poder espiritual maligno que hechiza, ¿sí? Y por eso puede hacer caer a los más fuertes, a las figuras más sólidas, a los más famosos mundialmente, como Pedro, como Max Lucado o como el que tú quieras. Es como si acá me dijeras que se te metió, piensa en el animal que más aborrezcas a tu casa, y yo llegue a tu casa, me llames a mí, y yo llegue y le diga, ratita, ¿qué estás haciendo aquí en esta casa? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no dejas de ser rata y ayudas mejor a la limpieza? O sea, no va a pasar eso. Con todo lo triste que puede ser deshacernos de una rata, pero pues a una rata llegas y la agarras a escobazos, ¿no? ¿Que a alguien de ustedes les gustaría tener una rata gigantesca en su casa? ¿Allá? Bueno, algún amante de las ratas dirá que sí, pero piensa en lo que menos te agrade. Tú llegas y das palos, ¿verdad? Así es la apostasía. Porque trae un poder maligno detrás. Ahora vamos a ver Gálatas 5, por favor, con este texto. Gálatas 5, algunos versículos. Vamos a dejar Gálatas y vamos a ir adelante. Dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se
pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará Cristo. O sea, tú te metes en esas cosas, estás dándole la espalda a Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado que está obligado a cumplir la ley. O sea, ¿quieres circuncidarte? Bien, pero entonces tienes que cumplir toda la ley. Versículo 4. Ustedes que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. Otra descripción de la condición de maldición. Ya no estamos bajo, ya no es esa persona que apostata, que cae en la apostasía, ya no está bajo la gracia de Cristo. Y entonces está expuesto a cualquier tipo de maldad. Entonces mira, los apóstatas, ¿ya sigue el texto puesto en pantalla? Hay que quitarlo, por favor. Entonces mira, por favor, los apóstatas parten de la verdad, pero la tuercen, la pervierten, mezclan la verdad con algo de mentira. Entonces, cuando una persona hace eso, queda desligada de Cristo y ha caído de la gracia. Puede ser una persona famosa o puede ser tú. ¿O puedo ser yo? Uh-huh. Y el último versículo, los últimos versículos de Gálatas, el 7, dice Pablo, si iban bien, corrían bien, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Versículo 8, tal persuasión no proviene de aquel que los llama, o sea, Dios. La apostasía no proviene de Dios y solamente hay otra fuente aparte de Dios, es el diablo. Ahí tienes otra razón por qué tiene que ser expuesta con toda severidad, porque su fuente es maldita, es el diablo mismo. Entonces, a ver, digan conmigo, por favor, solamente, a ver, voy a pedir que todos en casa lo digan fuerte y claro, solamente hay una verdad, no muchas, ¿ok? No es tu verdad, no es como tú quieras entender la verdad, no, es una verdad. Y nuestra obligación para nuestra salvación es conocer esa verdad, lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Cualquier cosa que no sea verdad altera la sana doctrina y la doctrina pura de Cristo. Y eso es una persuasión, ¿sí?, que viene del diablo. Versículo 10. Yo confío en el Señor con respecto a ustedes, que no pensarán de ninguna otra manera, que no dejarán meter ninguna idea. Y el que los inquieta, ojo con esto, llevará castigo, sea quien sea. Ahí tienes otro ángulo de a qué se refiere con maldición. Esa persona será castigada. Ahora mira en Hechos capítulo 20, versículo 28. Aquí ya vimos, o ya estamos viendo toda esta parte bíblica, y lo vamos a seguir haciendo bíblico totalmente, pero aquí se abre el espectro para los últimos tiempos y para el final de los tiempos, que es lo que estamos viviendo. Mira, Pablo escribe aquí, Lucas escribe aquí lo que dijo Pablo. Dice, tengan cuidado por ustedes mismos. ¿Ves cómo se repite una y otra vez esto de estar alertas? Y por todo el rebaño, esto es para mí, como pastor, y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Obispo quiere decir supervisor. Entonces, si tú quieres saber cuál es mi labor como pastor, aquí tienes una respuesta. Yo tengo que ver por ustedes, tengo que alimentarles con la verdad, para pastorear a ti, que eres la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre, esto es Cristo. Porque yo sé, mira, pon atención a esto, porque yo sé que después de mi partida, o sea, cuando Él muera, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida. ¿A quién? A ustedes, al rebaño. Y que de entre ustedes mismos, no solamente vendrán de fuera, ¿ves? Las dos infiltraciones. Y que de ustedes mismos se levantarán hombres, esos que antes eran tus amigos, con los que ibas a comer, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. ¿Te das cuenta qué tremendo es esto?
Y Pablo dice, yo me voy a morir, o sea, yo expuse, yo señalé, yo resistí a Pedro, les hablé, pero cuando yo me muera, esta cosa va a seguir. Vendrán y vendrán y vendrán lobos rapaces. Y es lo que estamos viendo hoy. Déjame nada más ponerte un cuadrito para que tú luego lo repases, donde se hablan de otras falsas doctrinas en la Biblia. Ahí lo tienes, resurrección, supuestamente la resurrección de los muertos ya había ocurrido. Otros decían que la resurrección ya era imposible. Se habla de la adoración a los ángeles, totalmente una herejía, una blasfemia. Libertad para pecar por la gracia, también totalmente blasfemo. Ahí tú puedes luego revisar estos textos. Ahora vamos a ir hacia nuestros tiempos, porque el apóstol Juan predijo la afectación de la apostasía a la iglesia de Cristo, no solamente de tiempos después de Jesús, sino también ahora, en Apocalipsis. Y te acuerdas, quienes han leído Apocalipsis, se acuerdan que hay al principio mensajes para 7 iglesias diferentes que representan a toda la iglesia de Cristo en su generalidad. Y solamente te quiero mostrar, vamos a ver 1, 2, 3, 4 textos donde se refieren a estas iglesias. Y te vas a dar cuenta, y habla de nosotros también, por ejemplo, capítulo 2, versículo 2, donde el Espíritu de Dios habla a las iglesias y les dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Mira qué buenas cualidades tenía esta iglesia. Dice acá que no puedes soportar a los malos. ¿Quiénes son estos malos? Que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y que los has hallado, ¿qué dice? Mentirosos. Además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi buen nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Te acuerdas la lámpara de las vírgenes? Si no te arrepientes, te las voy a quitar. Pero tienes esto, ojo, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también, ¿qué dice ahí? Aborrezco. ¿Ves? Palabras fuertes. Entonces, aquí se está hablando de la iglesia de Éfeso. La que tienes ahí en tu Biblia, una carta a los Efesios. Eran iglesias de Asia. Dice que ellas habían perdido la pasión del primer amor, pero estaban muy fuertes en algo, en resistir a los falsos maestros, en aborrecer la apostasía. Quiero que veas cómo la apostasía continuó después de Pablo, se empezó a esparcir y está presente hasta nuestros días. Dice acá que ellos se oponían fuertemente a los nicolaitas. Ahorita te voy a dar rápidamente un dato sobre los nicolaitas porque vas a ver cómo se repite. Ahora vamos a Apocalipsis 2:14. Ya es otra iglesia, es la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, no Pénjamo, Pérgamo. Así, mira, me estaba hablando de una iglesia acá cerquita del DF. No. Es la iglesia de Pérgamo, allá en Asia. Versículo 14 dice, sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. Otra vez, por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, la iglesia de Pérgamo, igual, muchas cosas buenas, pero con graves problemas doctrinales. Y aquí tienes otra razón del por qué es tan importante la doctrina. Si tú tienes la doctrina correcta, la doctrina te va a transformar y va a hacer que vivas rectamente delante de Dios. Pero si tienes una doctrina falsa, vas a apartarte del camino, vas a vivir en displicencia, en inmoralidad, y al final te vas a ir a una muerte eterna. Por eso es tan importante señalarla, exponerla y cuidar a la grey de Dios.
¿Cuál era la doctrina que acá se enseñaba? Dice la doctrina de Balaam. ¿Cuál es esta doctrina? ¿A qué se refiere Juan? Bueno, más bien el Espíritu a través de Juan. Escríbanlo: a la práctica de la adivinación por precio. En otras palabras, tú págame y yo te bendigo. Tú págame y yo te declaro un futuro bueno para ti. Eso es lo que hizo Balaam en Génesis. Le pagaban y le decían, ven y maldíceme al pueblo de Israel. Ah, claro. Y luego el pueblo de Israel decía, oye, te pago y maldíceme al que me maldijo. Sí, ¿no? Y mis queridos amigos, esto es mucho de lo que en la actualidad se da. De muchas formas. No tiene que haber contratos así para que se dé esto. Pero aquí tienes una de las razones por qué hay mega iglesias. Porque no enseñan doctrina. ¿Sabes por qué no enseñan doctrina? Porque la doctrina sana va a destruir la naturaleza carnal. La doctrina sana va contra el ego, va contra el orgullo, va contra ti. La doctrina sana es la cruz en la cual todos debemos de morir. Hay un pastor en nuestro querido país vecino de Guatemala que literalmente dijo, yo no hablo de doctrina en mis servicios. Eso le corresponde a cada pastor de cada iglesia. Yo predico bonito para todos. ¿Por qué? Para que den ahí su dinero. Por eso dan allá, por eso van y se llenan esas iglesias, porque a quién no le gusta que le hablen bonito. Es como si tuvieras que escoger entre un masaje descontracturante o un masaje relajante. Ahora fíjate, si vas a un masaje descontracturante, ¿por qué es? Porque traes algo malo en tu cuerpo, ¿no? O sea, traes nudos, traes contracturas, traes algo chueco, ¿verdad? Y sabes que te tienen que arreglar. Pero si te ponen un masaje descontracturante y un masaje relajante, ¿cuál eliges? Ahora, el masaje descontracturante te lo ponen en 500 pesos y el relajante te lo ponen en 800 pesos. Y dices, bueno, ok, voy por el de 800 porque se siente bien rico. Ajá. Eso es lo que hacen en muchas iglesias. Te dejan todo mal, pero te hacen que te sientas bonito, que te sientas rico. La doctrina es una cachetada. Es como decimos en México, es una cachetada guajolotera, es un mazapanazo, es un zape en la nuca, ¿verdad? ¿Quién se siente a gusto con un zape de esos? Pero nos arregla, nos descontractura, nos corrige, nos endereza. Y finalmente te va dando una bendición permanente, no un falso estado de bendición. Por eso tú tienes que buscar un lugar donde se predique una sana doctrina y no se prostituya el mensaje para que venga más gente. Mira, yo no quiero sufrir por cuestiones económicas. Pero si me pusieran a elegir entre sufrir por predicar la verdad, a olvidarme de mis preocupaciones, de las preocupaciones económicas de la iglesia, por torcer la doctrina, no. No, o sea, yo lo tengo muy claro. A mí el Señor me llamó a predicar su palabra de manera correcta, de manera sana. Ofenda a quien ofenda, porque el punto no es ofender a la persona, sino salvar a la persona. Y para salvar a una persona hay que crucificar la naturaleza y la carne. Esa es la doctrina de Balaam. Y si tú tienes una falsa doctrina, mira lo que pasaba. Se iban al libertinaje, ¿sí? Vivían como querían. Ahí lo dice. ¿Sí lo leíste? Lo dice claro. Dice a comer lo sacrificado a los dioses, o sea, les valía gorro, y a cometer cualquier tipo de inmoralidad sexual. Ahora, refiere también otra vez a los nicolaitas,
que al parecer tenían mucho que ver con el libertinaje sexual. Allá anótalo para que lo tengas el dato. La doctrina de los nicolaitas era una doctrina o era un grupo que es oscuro, incluso históricamente es difícil encontrar los datos, pero los pocos que se han encontrado parecía ser que este grupo promulgaba un libertinaje basado en la gracia de Dios. Como ya Dios nos perdonó todo, podemos hacer lo que queramos y no hay ningún problema. A eso se refería o tiene que ver, está en relación con los nicolaitas. Vamos a una iglesia más, capítulo 2, versículo 20. También una iglesia que tenía muchas cosas buenas, pero dice en el 20, sin embargo tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa, ojo, y enseña, ahí está la doctrina, pero su enseñanza seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Este mensaje fue dirigido a la iglesia de Tiatira, ¿sí?, que tenía serios problemas de inmoralidad. ¿Por qué? Porque había una doctrina, una enseñanza ligera, falsa. Y obviamente esa doctrina seduce, ¿sí? Seduce. Si yo aquí me paro sin disciplina y yo con un mensaje o con una actitud te digo, tú puedes hacer lo que tú quieras, caray, y Dios te respalda, muy posiblemente se llenaría, tendríamos una iglesia grande, una iglesia llena, porque es seductor el mensaje de que todo es bonito, de que se puede hacer lo que sea al fin que Dios nos perdona, es seductor. Entonces puedes anotar ahí, es más, te voy a pedir que lo anotes, que las falsas doctrinas son seductoras, la apostasía es seductora, son atractivas. ¿Por qué? Porque están dirigidas a alimentar el ego en vez de matar al ego. Están dirigidas a satisfacer los deseos de cada quien en vez de matar los deseos. Y vamos al último ejemplo del Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 5. Después tú puedes leer todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3. Es impresionante porque Dios te habla ahí. Ahora mira lo que dice el Espíritu de Dios a esta iglesia, que es la iglesia de la Odisea. La Odisea es una palabra, una sola palabra. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Aquí está este famoso texto. Y luego dice, ojalá fueras frío o caliente. Hoy vamos a entender más ampliamente este texto. Dice, así, porque eres tibio y no frío, ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca o te vomitaré de mi boca. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Ay, amigo, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, verdaderamente rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y corilio para ungir tus ojos para que veas. La iglesia de la Odisea, a quien se le dirigen las famosas palabras de la tibieza. Bueno, yo siempre escuché desde mis primeros años en Cristo que esto de la tibieza tenía que ver con tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Tiene que ver, pero lo vamos a entender con todo lo que hemos aprendido, lo vamos a entender de una mejor manera. ¿Cómo? Recordando lo que hemos visto desde el año pasado. Solamente hay dos posiciones en esta vida. Solamente hay dos grupos de personas. Y la Biblia nos los refiere de muchas maneras. Trigo o los que atribulan y los que son atribulados. La simiente de Cristo y la simiente, ¿verdad? Los salvos y los no salvos, por supuesto. ¿Por qué dudan? Entonces digan allá en casa conmigo, por favor. Todos fuertes y aquí claros conmigo. Digan, no hay tercera posición. O eres hijo de Dios, o eres hijo de Él. O eres frío, o eres... No hay tibio. Pero si alguien quiere una tercera posición, si alguien quiere ocupar una tercera posición, porque es más segura, ¿no? La gente quiere eso. La gente no quiere ser fría,
vamos a poner que frío sea, no quiere estar completamente lejos de Dios, pero tampoco quiere estar completamente en Cristo. Entonces, constantemente la gente busca una tercera posición que la considera segura, ¿no? No, yo no digo que no crea en Dios, no, claro, yo creo en Dios, y hago algunas cosas para Él. Oye, pero ¿por qué sigues hablando como hablas? Bueno, es que ya esos ya son extremismos. Oye, ¿y por qué no esto y por qué no lo otro? No, es que eso ya es fanatismo. Entonces, le llamamos fanatismo a una posición clara y definida. Entonces dice, fíjate lo que dice Dios a través de acá. Ajá. Porque lo que está diciendo es, ojalá fueras frío. ¿No lo dice? Si frío es lejos de Dios, lo que está diciendo es que los que buscan esa tercera posición es peor que si fueran fríos. O sea, buscar esa tercera posición, ese limbo entre el frío y el caliente, es peor que estar completamente apartado. Entonces, la mejor posición es estar en Cristo. La mala es estar sin Cristo. Pero la peor es estar como que sí estás en Cristo y como que no. Entonces, la que se supone que la gente considera como la más segura es la más riesgosa y la más peligrosa. Y como en el reino de Dios, mejor dicho, como en la vida, solamente hay dos posiciones. O en Cristo o fuera de Cristo. Como no hay una tercera, entonces la tercera se echa fuera. O sea, se vomita. Salte de aquí, fuera. Yo nunca te conocí. Pero si hacía tantas cosas. Nunca te conocí. Dices que eres mi hijo, pero nunca lo fuiste. Te creías mucho, te creías que muy cristiano, pero nunca fuiste un verdadero hijo mío. Decías que eras trigo, pero ¿qué crees? Siempre fuiste cizaña. Fuera, fuera. Y le dice Dios, hubieras adquirido mis vestiduras, pero te creíste muy sabroso, muy rico, sin necesidad. ¿Creíste que por tus obras podías entrar al reino? Cuando solamente puedes entrar vestido de mi justicia. Tremendo, ¿no? Muy bien. Pues vamos hacia la parte final. Y espero ser verdadero en esto que les acabo de decir. Este tema de la apostasía, ya vimos que se puede llevar a quien sea, incluyendo a personajes tan fuertes como Pedro y Bernabé. Pero es tan fuerte, mi amigo, mi hermano, que puede hacer desaparecer comunidades enteras de fe en Cristo. Y eso fue lo que pasó con la comunidad de los hebreos, a quien está dirigida la carta a los hebreos. Digan conmigo para reafirmar la enseñanza, díganlo fuerte allá en casa, por favor. La apostasía reduce, divide, aparta, esclaviza, es un obstáculo para mi salvación, puede hacer que los grandes se desvíen y puede arrasar comunidades y sociedades enteras. Fue el caso de la carta a los hebreos. Toda la comunidad, no sabemos cuántas personas, pero seguramente eran muchas, estuvo así de ser borrada del mapa e ir a una eternidad de muerte por la apostasía. Se habían apartado de la fe, la cual habían recibido, se estaban apartando de la sana enseñanza, la cual habían recibido, viviendo cada quien como quería, sin disciplina, sin constancia, en desobediencia. ¿Por qué? Por las falsas doctrinas. ¿Sabes cuál es una forma muy fácil de que tú adquieras una enseñanza falsa? La forma en que estés más expuesto a una enseñanza falsa. Te lo voy a decir con la palabra. Hebreos capítulo 10,
versículo 25. No dejemos de congregarnos. Deja de congregarte, amigo. ¿Me puedes poner acá? Deja de congregarte y vas a estar totalmente expuesto a los lobos rapaces. Si tú te congregas en una iglesia, pero eres de las personas que tiene comezón ahí de oír y andas huyendo por acá, cuidado. ¿Sí? Primero asegúrate que en tu congregación se predique la sana doctrina. ¿Cómo te puedes asegurar? Con la palabra de Dios. Y después, si ahí hay sana doctrina, entonces, y quieres más alimento, y quieres ver a fulano de tal, ok, pero tienes que tener siempre un referente firme. Porque si no, te puede llevar cualquier doctrina, que se te meta una idea por allá y luego la vas a traer a tu congregación, y vas a dividir, vas a estar dividido tú y vas a dividir a esa congregación. No puede ser, amigos, que después de un año, de más de un año de un aislamiento forzoso, y que en cualquier momento en el que regresemos, no sabemos todavía cuándo, les iremos avisando. No va a poder ser, no puede ser que regreses teniendo la costumbre de no congregarte. Yo creo que una de las cosas más importantes que nos ha enseñado todo este tiempo de pandemia es la importancia de la comunidad, de estar juntos. Yo te hice un llamado de carácter económico, Iglesia de Cristo. Y ahora te hago un llamado de carácter presencial. No seas de las personas que se acostumbran a no congregarse. Mira, cosas muy sencillas pero bien poderosas. No puede ser que cuando regresemos siga siendo impuntual. No puede ser. No va a poder ser. No va a poder ser que cuando regresemos siga siendo inconstante. No. Ahí tendrás claros indicios de cuál de los dos grupos eres. Y si te quieres mantener tibio, ya sabes hoy que ese es el más peligroso de todos. Entonces dice la carta a los Hebreos: no dejemos de congregarnos, amigos y hermanos, como algunos tienen por costumbre. ¿Y sabes qué es lo que sabes qué es lo que dicen esos que tienen por costumbre no congregarse? Dicen un montón de pretextos para no congregarse. Su familia, su salud, la distancia, bueno, cualquier cosa. Y dice, más bien, no hagamos eso, sino exhortémonos, o sea, animémonos. Y con mayor razón cuando vemos que el día de reunión se acerca. Y además también hoy podemos decir, y el día final se acerca. Porque ahora fíjate cómo relaciona el pecado voluntario con dejar de congregarnos. O sea, está hablando de un pecado en concreto. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y tú lo has estado recibiendo todo este tiempo, ya no queda más sacrificio por el pecado. Aquí está la respuesta que les decía, amigos, de la condición de maldición. Y aquí yo creo que está muy gráficamente descrito, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. ¿Quién es el adversario? Pues simple y sencillamente el que se pone en contra de Dios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Él está hablando de la ley de Moisés vigente antes de Cristo. O sea, ustedes en la ley de Moisés pueden leer, porque ahí están sus Biblias, que si alguien desobedecía una ley, tenía que morir. ¿Sí? Entonces regresamos al texto 29. Si por romper la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, alguien tenía que morir, 29. ¿Cuánto más castigo, maldición, piensan que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificada y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más? ¿No? Si por romper la ley de Moisés era morir, ahora por despreciar la ley de Cristo. 30. Porque conocemos al que ha dicho,
Mía es la venganza, yo daré la retribución. Y ahí yo he escuchado a muchos en mi vida, sí, el Señor es la venganza, sí, pero lo que estoy diciendo es que va a tomar venganza contra ti. Y otra vez dice, el Señor juzgará a los impíos. ¿Ya viste? ¿Ya viste que dice eso? No dice impíos, no dice malos, dice a su pueblo. Amigos, aquí tienen en el versículo 31 la mejor descripción de maldición. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Cómo así que no estoy seguro en las manos de mi Dios? Sí, si tu doctrina es sana, si tu doctrina es correcta y la estás obedeciendo. Porque lo que estaban metiendo en la comunidad de los hebreos, en una comunidad que había creído en Cristo, era una doctrina que los hacía vivir en total inconstancia e indisciplina. ¿Y sabes lo que decían? No importa, al fin que yo puedo ir a sacrificar un corderito. No importa. Lo que el autor les está revelando es no, estás despreciando el sacrificio de Cristo. Y si tú dejas que esa doctrina falsa domine y rija tu vida, la venganza del Señor será contra ti, porque estás despreciando la sangre de Cristo. Y por eso Pablo decía tantas veces, arrepiéntete. Y por eso Juan en el Apocalipsis escribía, arrepiéntete. ¿Quieres alimento para tu alma? ¿Quieres alimento para tu espíritu el día de hoy? Arrepiéntete. Deja de vivir una vida indisciplinada, desobediente a Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Ahora, la apostasía prepara el camino al anticristo. Vamos a aprender quién es el anticristo la próxima semana. Pero todo esto es lo que prepara el camino. ¿Cuál es la diferencia de la apostasía del primer siglo de las iglesias en Asia a la actual? Que hoy se ha multiplicado la apostasía que inició en aquel entonces. Que hoy está en todo el mundo. Que hoy se está legalizando la apostasía. Para que cada quien viva como se le dé su regalada gana. Y a los que venimos a poner un freno a eso, se nos va a querer encarcelar, se nos va a querer detener, se nos va a tachar de intolerantes. Ahora somos nosotros, o seremos nosotros, los que estaremos mal por establecer la verdad. Pero mira, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3, es el penúltimo texto que te voy a compartir en esta mañana, tarde. Capítulo 4 versículo 3. Pongan atención, ya estamos por terminar. Dice, porque vendrá el tiempo, ahí está, la predicción del futuro, de nuestro presente. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros la doctrina de Balaam, conforme a sus propias pasiones. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a fábulas. Te estoy poniendo la Reina Valera actualizada. Pero si tú lees la Reina Valera 1960, te darás cuenta que en vez de decir que no soportarán la sana doctrina, dice que no sufrirán la sana doctrina. Ahora ponme atención acá. ¿Cómo sabes si hay sana doctrina en tu iglesia? La sana doctrina no te produce una sensación bonita de inicio. No vas a salir sintiéndote así victorioso, no vas a salir como pavo real, no vas a salir siendo un campeón listo para comerte el mundo, rico ya, todopoderoso, no. No tampoco vas a salir pisoteado, pero sí vas a salir entendiendo lo miserable que eres sin Cristo y por qué lo necesitas tanto. Donde hay sana doctrina se sufre. Créanme que yo sufro al darla. Yo sufro al darla.
y se sufre al recibirla. Y todos sufrimos al vivirla. Porque nos quita, porque nos corta, porque nos arranca. ¿Qué? El egoísmo, el orgullo, el individualismo. Eso que tanto nos gusta, nuestros deseos, nuestras pasiones. Nos quita lo que tanto amamos. Pero donde hay sana doctrina, hay vida. Vida en la tierra y vida en la eternidad. Vida eterna. Ahora contrapone esto. La sana doctrina hay que sufrirla y hay personas que no la soportan. Si hace rato cuando te daba estos pequeños antecedentes, tú dijeras, pues, ¿y por qué se iría la gente? Oye, ahora tienes una respuesta. Porque hay sana doctrina. Hay gente que quiere venir y que yo cambie la sana doctrina para hacer para respaldar a sus actos equivocados. Ha habido mucha gente a pedirme que yo cambie los principios de vida que encuentro en la palabra de Dios para dirigir a la iglesia, para que hagan su voluntad, para que terminen haciendo lo que ellos quieren. Y cuando no cedo, dicen vámonos, vamos a buscar otro pastor que sí quiera. Vamos a buscar donde haya doctrina de Balaam, donde le demos una lana y haga lo que nosotros queremos que haga. Que predique lo que yo quiero que predique, que me respalde en lo que yo quiero hacer. Alguna vez decían, la gente se va de Río porque por el pecado que hay ahí. Pues sí. Porque como hay pecado y no los dejo que estén pecando, pues se tienen que ir a pecar a otro lado. ¿Verdad? Porque esas personas querían achacar que aquí había pecado y por eso no había crecimiento. Ha sido al revés. Y no digo que yo no peque, pero aquí se vive por gracia en la sana doctrina. Y por su gracia nosotros hemos seguido adelante por más de 17 años. Gloria a Dios. Y seguiremos hasta el último día en que Él nos permita estar aquí en esta tierra. Ahora, pon junto a la sana doctrina que se sufre y que no todos soportan, pon la falsa doctrina. ¿Cómo puedes identificar la falsa doctrina? No te demanda nada. No se sufre, porque está centrado en tu bien, en tu bien. Mira, Dios no es, en la falsa doctrina, Dios no es más que un medio para que la gente esté bien. O sea, lo único que hace Dios en esta vida es todo lo que tiene que hacer para que tú estés feliz. Cristo está para hacer feliz a las personas, para hacerlas ricas, para sanarlas y nada más. No hay nada de cruces, de que toma tu cruz, no hay suegras, no hay muerte, no hay demanda de absolutamente nada. Te vuelvo a decir. Por eso los grandes predicadores, esos que tú conoces, tienen tantísimos seguidores, tienen mega iglesias, y llenan estadios, porque ¿me lo puedes poner nuevamente por favor el texto? Porque mira, dice, en vez de sufrir la sana doctrina, teniendo comezón de oír, ¿cuál comezón? Dime que sí puedo, dime que estoy bien, dime que puedo hacer lo que yo quiera, dime que yo puedo pecar y aún así estar bien con Dios. Dímelo, necesito que alguien me legitime mi actuar egocéntrico y pecaminoso, ¿sí? Entonces, ahí se hacen sus congresos, ¿ya viste? Amontonarán para sí maestros. Oye, ¿por qué no nos traemos a fulanito de tal? Ya ves que jala, está pero en su apogeo, que jale, ¿no? Y que nos diga lo que nosotros, ¿y por qué no tenemos un momento así de un concierto donde todos nos sintamos así que estamos volando? Maestros falsos que nos vengan a predicar conforme a nuestras pasiones y que nos digan que podemos estar bien. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? La apostasía dentro de la iglesia predicha por el apóstol Pablo de lo que íbamos a tener que vivir. Mensajes que rascan la comezón egoísta
y orgullosa. Que les inflen el ego en vez de crucificarlo. Nada de evangelio, nada de niégate a ti mismo, nada de cruces, nada de cargar, nada de dejar las redes del trabajo, bueno, también tus redes sociales, nada de dejar tu trabajo, nada de dejar tu familia. No. O sea, vamos a la iglesia a que nos digan cómo podemos ser ricos, cómo podemos tener un mejor empleo, cómo podemos ser mejores empleados, ganar más. Entonces dejan la verdad del evangelio y se van tras las fábulas. Pagan para que les cuenten fábulas. Por eso en esas iglesias la mayor cantidad de la predicación está basado en anécdotas. En cómo han vivido, en cómo lograron eso, en cómo lograron aquello, en hacer reír a las multitudes, en que todos se sientan bien, o un rato de hacer llorar, otro rato de hacer reír, otra vez llorar, y bueno, después de una sesión de chilladas por risas y por llanto, salimos todos liberados, sintiéndonos maravillosamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué tantísima gente va por ese camino ancho? ¿Por qué tantísima gente sigue la mentira? Ya te estoy dando algunas respuestas, pero vamos a ver el último texto de hoy. Ahí mismo en Timoteo, pero en la segunda carta, capítulo 4, creo que me equivoqué, creo que esta es la primera carta. Alguien que me ayude a darme cuenta, creo que no le cambié el 2 por el 1. Creo que es primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1. En vez del 2, en vez de la segunda, ¿es la primera? Dice, pero el Espíritu dice claramente, es la primera carta, ¿verdad? Entonces, por favor, amada iglesia, corrijan, no es segunda carta a Timoteo, es primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1. El mismo Espíritu que habló a las 7 iglesias de Apocalipsis dice claramente, ojo, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, o sea, apostatarán. ¿Cómo? Prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. ¿Por qué todo esto tiene tanto respaldo? No es solamente que paguen para amontonar maestros que les vengan a decir lo que ellos quieren, sino hay algo espiritual detrás de eso. Hay algo espiritual que no lo podemos explicar por medios humanos, sino que debemos entender que literalmente están inmiscuidos demonios, espíritus malignos, metiendo ideas en la mente y en el corazón de las personas, que algunas de ellas se acercarán honestamente buscando a Dios, pero lo que reciben es una falsa enseñanza. Subraya, doctrinas no del Espíritu Santo, de demonios. Es que escuché la voz de Dios que me decía, es que escuché una voz que me dijo, es que un ángel, sí, ángel, pero caído, ángel demoníaco. La voz de Dios, anótalo, la voz de Dios no se escucha audiblemente. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dejó eso a los demonios. Porque Dios, parte de la potestad que le dio a los demonios es que el ser humano los pudiera escuchar audiblemente. ¿Sabes por qué? Porque la forma en la que Dios decidió hablarle a su creación es por medio de su palabra escrita. Y cuando el Espíritu te hable a tu espíritu, te va a hablar su palabra. No va a ser una voz audible que te diga esto y aquello y una nueva revelación. Como muchos se están levantando. Ha habido personas que en estas semanas que hemos estado predicando de esto, me han hecho llegar casos que están sucediendo en el mundo y en México. Está por ahí el caso de un africano que dice ser el último profeta vivo de Dios. Y que dice literalmente que el que lo escucha a él, escucha a Jesucristo. Y quien no lo escucha a él, se va a ir al infierno. Y con eso hay más ejemplos que están sucediendo. Me lo mandaba porque un familiar de esta persona fue abordada por estas personas en Cancún.
Y miren, ahí están creciendo, creciendo, creciendo. ¿Por qué? Porque hay algo espiritual detrás de todo esto. Amigos, la apostasía, hoy conoces mucho más de la apostasía. Y tienes alimento para tu vida porque tú sabes si has sido frío o si has querido ser tibio. Tú sabes si has dejado entrar alguna mentira o si has sido de los que ha querido pagar para que te prediquen y te bendigan. El alimento espiritual es arrepiéntete. Sal de esa condición de orgullo, de maldición y ven a Cristo. Ven a Cristo hoy, entrega tu vida a Él, sé salvo. Deja de ser cizaña y comienza a ser trigo. Deja de ser la persona que está ahí en la puerta del arca, entra al arca. Sal de esa posición de tibieza, es la peor de todas. Mejor te fuera ser frío, mejor te fuera alejarte por completo de Dios. Pero hoy Dios te está llamando a que estés en Cristo. Ven a Cristo, entrega tu vida. Haz un compromiso este día. Yo te invito a que hagas un compromiso este día de sufrir su sana doctrina, de estar dispuesto a ser crucificado cada día. Que no seas de los que mejor se van, porque es demasiado fuerte. Porque al hacerlo, te estás yendo a un camino de muerte eterna, amigo. Ven a Cristo. Y si tú quieres venir, te voy a pedir que te pongas de pie ahí en tu lugar y vamos a orar.